Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor. Estando agradecido en el día de hoy, una vez más nos da el Señor poder acudir a su presencia para oír y para recibir de su palabra. Habiendo participado del tiempo de alabanza, del tiempo de oración, del tiempo de testimonios, ahora vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Así entonces estaremos dando lectura juntos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en la mañana de hoy que nos has dado por tu buena voluntad poder acudir a tu presencia para ser ministrados mediante tu santa y divina palabra. Nuestro ruego y nuestra oración es que ahora, Señor, tú seas, Señor, alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento para que el mensaje sea claro y comprensible, de modo que en ello todos podamos ser enriquecidos conforme al propósito de tu voluntad, Señor, sabiendo que eres poderoso para hacerlo, por cuanto que todas las cosas para ti te son posibles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, qué bueno es el que podamos acudir a la presencia del Señor para oír y para recibir la palabra de Dios. Ayer estuvimos compartiendo en una reunión de pastores junto con mi esposa, que era para matrimonios pastorales. Y en un momento hablaba los hermanos que estaban ministrando, el matrimonio que estaban ministrando, cómo actúa el hombre y cómo actúa la mujer. Y hablaba al respecto de la sexualidad del hombre y de la sexualidad de la mujer, cómo
se despierta en el uno y en el otro. En el hombre se despierta por lo que ve, pero en la mujer por lo que oye. Y cuando nosotros miramos la figura de un matrimonio, aquellos que siempre estamos escudriñando las escrituras y tratando de llegar a tener una comprensión del mensaje, de la palabra de Dios, no podemos hacer otra cosa que relacionarlo con Cristo y la iglesia. Amén. Y ciertamente, amén, que el Señor, no sé qué es lo que vio en nosotros, amén, que le atraímos al Señor. Más bien la Biblia dice, ¿por qué le atraemos al Señor? Amén. Así como cuando a Adán le fueron llevados todas las especies de los animales, y él le pudo dar nombre, y en ninguna de todas las especies de los animales se halló la ayuda idónea para Adán. Pero cuando la vio a Eva, inmediatamente alabó. ¿Por qué? Porque dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y lo más maravilloso es que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, allí por los últimos capítulos dice, porque nosotros somos, amén, hueso de sus huesos y carne de su carne. Así como a Adán le atrajo la persona y la figura de Eva, porque había salido de él, así también nosotros, el Señor encuentra un atractivo en nosotros. ¿Por qué? Porque también hemos salido de él. La iglesia ha salido de Cristo. Amén. Pero dice que la sexualidad en la mujer funciona de una manera diferente, no por lo que ve, sino por lo que oye, lo que va atrayendo a la mujer. Y la mujer en la Biblia es la figura de la iglesia, ¿no es cierto? Y la iglesia fue seducida con cuerdas de amor por el mensaje que escuchó. Es el mensaje del Evangelio lo que nos atrajo a Cristo, y es cuando oímos el mensaje de salvación que conquistó nuestro corazón. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos en el mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, pero cuando oímos que Dios no nos negó la vida de su Hijo, y cuando le vimos a su Hijo ir hasta el final porque nos amaba, hasta el final, no negándose a entregar su cuerpo y derramar su sangre para limpiar, borrar de una vez y para siempre nuestros pecados, para presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga, cuando oímos el mensaje del Evangelio, la palabra de gracia, no pudo hacer otra cosa que conquistarnos. Amén. ¿Por qué? Porque como hemos compartido días pasados, nosotros éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo cosas malas. Amén. Éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo cosas malas, y nuestros pies eran presurosos para lo malo, y nuestros pensamientos de continuo eran el mal. Sin embargo, aunque éramos enemigos de Dios en la mente, haciendo cosas malas, y nuestros pies presurosos para lo malo, y nuestros pensamientos de continuo el mal, Dios tuvo un pensamiento de amor hacia nosotros. Jesús tuvo un pensamiento de amor hacia nosotros. Por ese mismo pensamiento menospreció el oprobio de la cruz, sufriendo en sí mismo el vituperio por nuestros pecados, cargando en sí mismo el castigo de nuestros pecados y delitos para luego presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Y cuando oímos el mensaje del Evangelio no hace otra cosa que seducirnos y conquistar nuestro corazón. Amén. Esas son las cuerdas con las que Dios nos atrajo a su presencia, al comunicarnos la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra del Evangelio en verdad, como verdaderamente, nos damos cuenta que nosotros no hicimos nada por Él, ni tampoco hicimos nada para alcanzar esta gracia. No hay obra que nosotros hubiéramos hecho o por lo cual mereciéramos esta gracia. Entonces eso lo que muestra es un amor incondicional, el verdadero amor de Dios que se entrega, que no busca lo suyo propio, sino busca el bien del otro. Y ese amor expresado en la Escritura por medio del Evangelio es lo que verdaderamente nos atrajo a la presencia del Señor, lo que cautivó nuestros corazones y que nos llevó a que nos rindiéramos delante de Dios.
Por eso la Escritura dice, la gracia del Señor Jesucristo. Porque el que no recibe el amor de la verdad, el que no recibe la gracia del Señor Jesucristo, tampoco puede llegar a comprender el gran amor con que Dios le amó. Se lo voy a explicar de esta manera. La persona que todavía está haciendo algo para agradarle a Dios, es que no recibió la gracia de la verdad en su corazón, no recibió la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque gracia significa regalo, un don inmerecido. Y Dios no quiere que hagamos nada para Él, sino que recibamos la gracia del Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de cómo hacer la voluntad de Dios, Él dijo, la voluntad de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Y es por medio de la fe, ¿para qué? Para que sea por gracia, a fin de que nadie se pueda jactar. Porque si a mí lo único que espera Dios de mí es que yo crea en el gran regalo que Dios me otorga mediante el sacrificio de Jesucristo, significa que yo no tengo que hacer nada para recibir esa gracia, sino solamente creer. Amén. Por eso la persona que todavía está haciendo algo para agradar a Dios, o para verse justificado delante de Dios, o para poder seducir y conquistar el corazón de Dios, lo único que hace es mantener distancia entre él y el Señor. ¿Por qué? Porque de la carne el Señor no recibe nada. Todo lo que Dios recibe, lo recibe de lo que salió de Cristo. Amén. Fíjese, la naturaleza de los animales son todas distintas, ¿no? Las especies, la carne de los animales son todas distintas, una de otra. Le trajeron todas ellas a Adán. Todas las especies, toda la naturaleza de carne y de animal que hay sobre la tierra. Ninguno le agradó. ¿Cuál es lo único que le atrajo? Que lo atrajo, que lo cautivó. Lo que salió de su carne, lo que salió de su hueso. Entonces no pretendamos atraerle al Señor con lo que sale de nosotros. Lo que sale de nosotros no le agrada a Cristo. Lo único que le agrada a Cristo es lo que sale de Él mismo y que se hace manifiesto por medio de nosotros, es lo que verdaderamente le atrae al Señor. Por eso Pablo, que entiende la perfecta unión de Cristo y la iglesia, hablando de Él como la iglesia, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, manifestando que lo que salía de Él, salía por la fe en Jesucristo. No provenía de Él, sino provenía de la confianza en Jesucristo. No venía de sus capacidades, de sus virtudes, de su naturaleza humana, de su ciencia, de su sabiduría, sino que venía de Cristo, porque Cristo se había hecho en Él poder de Dios, sabiduría, amén. Cristo se había hecho en Él lo suficiente para proveer todo lo que este mundo necesita. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia que está haciendo algo para agradarle al Señor, para atraerlo al Señor, lo único que hace es mantener distancia. Esto es muy importante, hermano. Porque a veces pensamos que nosotros podemos de nosotros mismos ofrecerle algo al Señor. Y ciertamente todo lo que sale de nosotros, por causa de la naturaleza, de la carne que está corrompida por el pecado, lo único que le hace a Dios lo ofende. Por eso el profeta, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dijo? Toda justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Es un trapo nauseabundo. Nadie le va a agradar. El apóstol Pablo dice que nosotros somos grato olor de vida, pero para los que no creen son olor de muerte. Usted no estaría sentado a la mesa con un cuerpo en descomposición.
que ya murió, ¿no es cierto? Le daría náuseas. Los otros días, el mes pasado, fuimos a dar sepultura a mi suegra. Y las autoridades del cementerio son tan condescendientes, son tan gentiles, que cuando usted va a depositar los restos de un ser querido, no lo hace en un lugar donde ya hay otros cuerpos en descomposición. ¿Por qué? Porque cuando se destapa esa tapa, sale olor. Entonces tienen como 6 nichos a la entrada del cementerio, en el cual le permiten allí a usted despedir los restos de su ser querido, y luego va al lugar final. Esto es cuando es así, que va en nicho. Y yo mirando, no, era algo que desconocía verdaderamente, ¿no? Desconocía, si bien había estado en muchos sepelios despidiendo los restos de familiares, de seres queridos, pero desconocía este hecho. Y me di cuenta, ellos explicaban por qué. Yo pregunté, ¿este va a ser el lugar final? No, este es un lugar que nosotros le cedemos porque entienda, si nosotros abrimos el lugar final donde va a estar por estos años, ese es un lugar desagradable para oficiar, para despedir. Entonces tenemos este lugar. Me enteré ahora, no lo sabía. Amén. Entonces, imagínese si las autoridades de un cementerio tienen ese cuidado en cuanto a la familia, lo que significa para Dios que esté un cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice literalmente. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, vosotros sois olor grato de vida, pero los que no creen son olor de muerte. Entonces nadie se sentaría o tendría comunión o compartiría, ni siquiera que quisiera compartir un ratito de su vida con un cuerpo en descomposición. Por eso esto es muy importante que nosotros, iglesia, lo entendamos. Nada de lo que sale del hombre carnal, nada de lo que sale de nosotros lo atrae al Señor, sino al contrario, el Señor toma distancia porque para Él eso es nauseabundo. Pero todo lo que sale de Él, todo lo que sale de Cristo, todo lo que sale de Cristo, para Él es olor grato, olor fragante, y lo atrae. Por eso no tenemos que procurar nosotros hacer algo para Él, sino tenemos que dejar que Él viva en nosotros por medio de la fe y se manifieste a través de nosotros. ¿Está comprendiéndolo? Por eso el que no recibe la gracia, y la gracia no exige nada, solamente creer. La gracia no exige la obra del hombre. Solamente creer, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque si yo no recibo la gracia del Señor Jesucristo, no voy a poder conocer el amor de Dios. Y Dios va a ser una persona a quien yo le conozco vagamente. Y no solamente le conozco vagamente, sino al conocerle vagamente, comienzo a idealizar a Dios. ¿Qué significa que comienzo a idealizar a Dios? Me hago una idea de lo que es Dios. Entonces pienso que si estoy haciendo cosas buenas, Dios me ama. Si estoy haciendo lo que a Él le agrada, Dios me escucha. Si estoy haciendo lo que Dios quiere, Dios me apoya. Ese es el ideal del hombre que obra. Ese es el ideal de aquellos que viven por medio de las obras. Pero cuando nosotros recibimos la gracia del Señor Jesucristo, empezamos a conocer cuánto nos amó el Señor. Por eso el apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia, dice, si no nos negó siquiera la vida de su Hijo,
¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y aún el Espíritu Santo, si se lo pedimos. ¿Está comprendiendo? Cuando nosotros percibimos por la fe, entendemos la gracia del Señor Jesucristo y la recibimos en nuestro corazón, ahí comenzamos a conocer cuánto me amó el Señor. Y en Dios no hay sombra ni variación de sombra. No es que Dios me amó y entregó a su Hijo y mañana me deja de amar porque no estoy haciendo todo lo suficiente. No es que Dios me amó y me dio la vida de su Hijo y Él ya no me escucha porque yo estoy siendo negligente. No, me amó y me amó incondicionalmente. No por lo que yo hiciera, sino por lo que yo soy en Cristo Jesús. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que hay personas que no pueden profundizar en el amor de Dios, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Porque si alguien dice que ya lo conoce todo Dios, le puedo asegurar que no conoce, porque lo que excede significa que lo que yo alcancé hoy, mañana puedo alcanzar más. Por eso habrá un día en el que la fe y las profecías cesarán, pero lo que nunca dejará de ser es el amor, porque es la esencia de lo que es Dios, y al haber eternidad en Dios, el amor nunca puede dejar de ser. Pero la fe y las profecías son necesarias para este tiempo. Entre tanto, estamos separados físicamente de Dios, pero estamos presentes en el Espíritu. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, las cuales hoy son y mañana dejarán de ser, sino poner las miras en las cosas de arriba, donde está Cristo, de donde es nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Cuando nosotros recibimos la gracia del Señor Jesucristo, empezamos a conocer cuánto nos ama Dios y cuál es el plan verdadero de Dios y por qué nos escogió, por qué nos llamó, por qué nos predestinó, para qué nos escogió. Entonces comenzamos a tener seguridad en Dios. Comenzamos a tener seguridad en Dios. ¿Está comprendiendo? Nadie puede conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, cuál sea su altura, cuál sea su anchura, cuál sea su longitud, cuál sea su profundidad, si no recibe la gracia del Señor Jesucristo. No quiera ahondar en el conocimiento de Dios si no recibe la gracia, porque Él es la puerta. Él es la puerta por medio de la cual nosotros entramos y salimos a los lugares espaciosos que Dios tiene reservado para nosotros. Él es la puerta. Entonces, hermano querido, el recibir la gracia del Señor Jesucristo nos permite que nosotros podamos conocer la profundidad del amor de Dios, cuánto nos ha amado y cómo Él diseñó todo un plan. El plan no era con Adán y con Eva. Por eso hay algo que ustedes leyeron en la carta a Santiago, que habla de la primicia de su creación. Y para colmo lo leyeron las dos hermanas que pasaron a leer allí en la carta de Santiago, y si ustedes están atentos a lo que las hermanas leyeron, y no es simplemente, digamos, una liturgia, una rutina del culto, sino que es Dios ministrándonos su palabra, porque siempre está ministrándonos su palabra. Fíjense lo que dice Santiago 1:18. Capaz que lo pueda leer la hermana Viviana allí desde su Biblia. Fuerte. Dios, por su libre decisión,
nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Entonces, ¿quién es lo mejor de la creación? ¿Adán y Eva o la iglesia? La iglesia. ¿Con quién era el plan? ¿Con Adán y Eva? ¿Sojuzgar y juzgar la tierra? Con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros habéis de juzgar aún a los ángeles? Algunos dicen que nosotros vamos a estar en el cielo cantando siempre. El otro día escuchaba a un hermano que Dios le dio el componer de alabanza, pero no le dio enseñar la palabra. Que hablaba cosas que no son así. O decía, nosotros vamos a estar en el cielo siempre cantando y alabando al Señor. No, nosotros no vamos a estar en el cielo cantando y alabando al Señor. Nosotros vamos a estar en la tierra, sentados juntamente con Cristo, sojuzgando y juzgando la tierra y toda la creación de Dios. No solamente la de la tierra, sino la del cielo. ¿Por qué? Porque Cristo recibió autoridad sobre todo lo que está en la tierra y sobre todo lo que está en el cielo. ¿Usted conoce lo que hay en el cielo? No lo conoce, ¿no? Pero va a haber un día que usted va a juzgar las cosas del cielo. Hay gente que se pone a explicar la Biblia y no recibió el don para poder explicar. No digo que no podemos explicar, pero expliquemos las cosas sencillas y lo que no sabemos preguntemos. Si Dios dio a la iglesia, entonces yo le escuchaba y por respeto y porque estaba hablando de otro hermano, por ahí lo dejaba. Pero es correcto que cuando alguien enseña algo como una verdad y hay una autoridad espiritual, y esto lo digo para que aprendamos, cuando hay una autoridad espiritual dada por Dios, ¿por qué? Porque Él es el que puso en la iglesia. Eso significa que Él es el que puso en autoridad al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro para perfeccionar a los santos. Si alguien va a hablar algo como verdad de Dios y hay una autoridad delante de esa persona, lo correcto es que diga, ¿esto es así? ¿Como yo lo estoy explicando? ¿O hay que corregirlo? Porque todos necesitamos aprender y ser perfeccionados y ser enseñados. Entonces yo lo dejaba. Porque, por respeto, porque estaban hablando, porque son dos personas mayores. Pero ese no es el orden de la iglesia. El orden de la iglesia es que si Dios puso a personas en autoridad, no significa que son autoridad para mandar, sino para perfeccionar. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe dice perfeccionaos. ¿Qué estaba diciendo? Lo mismo que el apóstol Juan, no necesita ser enseñado. La unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Dios y el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, dispensó. ¿Qué significa que dispensó? Repartió, dio dones a los hombres, estableciendo en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Entonces, estar en autoridad no es que está para mandarnos, sino está para enseñarnos, para perfeccionarnos, para ir edificándonos en amor. Por eso es que yo, si no me preguntan, por ahí no digo nada, aunque sé que está mal. Ahora, si alguien viene y pregunta y reconoce, ¿por qué? Porque aún el Señor Jesucristo ministraba de esa manera. Cuando vino, miren, cuando vino el joven rico y que le dijo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió el Señor? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, haz eso y vivirás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que hace eso vivirá. Y le dijo luego, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces el Señor le dijo, un hombre descendía de Jerusalén de adorar a Dios y fue asaltado por el camino. Y le dejaron medio muerto y pasó por ahí un sacerdote y viéndolo siguió de largo. Pasó un levita y viéndolo siguió de largo. Pero pasó un samaritano y viéndolo fue movido a misericordia.
y lo vendó, lo ungió, derramó vino, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Lo dejó en el mesón y le dijo al mesonero: te dejo 2 denarios para cubrir todos los gastos. Si algo falta, cuando vuelva, te lo devolveré multiplicado. ¿Quién cree que es el prójimo? Dijo el buen samaritano. Bueno, ande y ve y haz lo mismo. Pero la única manera en que uno puede hacer lo mismo que el samaritano es si se hace uno con el samaritano. ¿Y quién es el samaritano? Cristo. Porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado y no podíamos hacer nada para salir de ese estado, ni había nadie que pudiera hacer nada para que saliéramos de ese estado. Pero a su tiempo Dios envió a su Hijo a este mundo para rescatar lo que se había perdido, para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué significa? Que el samaritano es Cristo. Y este hombre se fue y ciertamente nunca entendió cómo podía él hacer esa obra, porque nunca se unió con Cristo, nunca conectó con Cristo. Al no conectar con Cristo, nunca recibió la gracia, no conoció la profundidad del amor de Dios y no tuvo la comunión del Espíritu Santo para poder hacer las mismas obras que Cristo. ¿Cuándo la iglesia de Pentecostés, la iglesia pudo comenzar a hacer las obras de Cristo? Cuando recibió el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces este saludo es muy importante y mire todo lo que nosotros hemos estado y estamos hablando. Quien no recibe la gracia del Señor Jesucristo nunca conocerá la profundidad del amor de Dios ni tendrá comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene comunión con los pecadores. Si yo digo que soy pecador, significa que rechacé la gracia del Señor. Porque ¿cuál es la gracia? La que me rescató. ¿No dice Efesios capítulo 2, verso 8? Por gracia soy salvo por medio de la fe. La que me salvó de esa condición es la gracia. Si yo no recibo la gracia, ¿qué digo? Sigo siendo pecador. Si yo recibo la gracia, ¿qué estoy diciendo? Que fui salvo de la condición en la cual estaba, muerto en delito y pecado. Por eso es que es muy importante. Quien no recibe la gracia no puede conocer la profundidad del amor de Dios. Quien no conoce, no recibe la gracia, nunca va a tener comunión con el Espíritu Santo y tampoco va a poder hacer las obras del Señor. Porque la iglesia comenzó a hacer las obras del Señor cuando descendió el Espíritu Santo. Cambiaron totalmente. Eran otros. El que le había negado en el patio del dolor y 3 veces le había negado y en una bajo juramento se puso en pie y dijo: no, varones, no es que estamos ebrios, son las 9 de la mañana. Él lo ha anunciado por el profeta que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo. Y comenzó a testificar con autoridad. 5.000 personas se convirtieron al Señor. No había entre esa multitud de personas quienes lo pudieran asociar con Cristo y lo pudieran apresar y le pudieran de alguna manera cercenar la vida. Había. ¿Cómo es que cambiaron de allí de lo que dice la Escritura en el capítulo 21 de Juan, cuando dice que estaban en el aposento alto por causa del temor de los judíos, a pararse en el capítulo 2 de Hechos y decir: no, esto lo ha anunciado por el profeta? ¿Qué es lo que los cambió? La comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían recibido la gracia del Señor, entonces recibieron la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no eran pecadores, sino que eran redimidos, habían sido rescatados de esa manera de vivir. Estas son cosas que son muy importantes para poder tener comunión con el Espíritu Santo, para poder conocer la profundidad del amor con que Dios nos ha amado, y para entender qué es lo que lo atrae a Cristo. Lo que lo atrae a Cristo no es lo que sale de mí, lo que lo atrae a Cristo no es lo que yo hago por Él, lo que lo atrae a Cristo no es lo que yo deseo para Él,
Lo que lo atrae a Cristo es lo que sale de Él, y no hay otra cosa que lo atraiga. Y yo tengo que entender cuál es la naturaleza del hombre, que es una naturaleza corrompida, degradada en el huerto del Edén, que se perdió porque murió, porque Dios dijo: el día que coma del árbol morirá, y el hombre murió y la muerte pasó a todos los hombres. Por eso el hombre que no recibe la gracia está muerto en delito y pecado, y lo que sale de él es olor de muerte y no le agrada ni lo atrae al Señor. Pero lo que sale de Cristo es perfume de vida, y le agrada y le atrae a Cristo. ¿Por qué? Porque ya es una nueva naturaleza. No es una naturaleza carnal, caída, degradada por el pecado, sino que es un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una nueva criatura. Por eso que el perdón de los pecados y la nueva creación son las doctrinas más importantes que la Iglesia tiene que entender en estos tiempos para poder crecer y desarrollarse saludablemente, siendo sanos en la fe y alcanzar todo aquello para lo cual fueron llamados. Y dejar a un lado las obras de los hombres, que lo único que hacen es hacer que el Señor mantenga distancia. No pueden. Es el intento del hombre por llegar a Dios. Pero el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. No hay manera. Todo don perfecto, otro texto, del mismo texto que leyeron las hermanas. Por eso es importante estar atento. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Dónde mora quién? El Padre de las luces. ¿No es cierto? ¿Dónde mora Dios? En lo alto. ¿Y el hombre dónde mora? En lo bajo. ¿Cómo hace el hombre para llegar a lo alto? ¿Entiende? No hay manera que el hombre que habita en lo bajo llegue a lo alto. Todo intento del hombre por llegar a Dios es inútil. Por muy alto que salte, no puede llegar. Aún hay una palabra que dice: si hicieras de las estrellas tu habitación, de ahí te hará caer Dios. El intento del hombre por llegar a lo alto es imposible. Por eso es que tiene que recibir la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie vio al Padre sino el que descendió del Padre. Y nadie conoce al Padre sino aquel que el Hijo se lo quiere dar a conocer. Entonces, nosotros no podemos llegar a lo alto. La única manera que podemos conocer y recibir lo que viene de lo alto es por medio de aquel que descendió de lo alto, que es el pan vivo, Jesucristo. Por eso dijo: no fue Moisés el que le dio el verdadero pan del cielo en el desierto, sino mi Padre es el que le da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida que desciende de lo alto. Son cosas que están en la palabra del Señor y que nos tienen que llevar a una meditación. Por eso todo intento de mi parte por querer llegar a lo alto es vano. Es sin provecho. No puedo llegar yo por mí. La única manera que puedo conocer algo de lo alto es recibiendo lo que descendió de lo alto, recibiendo a Jesucristo, aprendiendo de Jesucristo y teniendo comunión con el Espíritu Santo, que me da a conocer todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Amén. Amén. Es la única manera, hermano. Por eso no intentemos nosotros en hacer algo por nosotros, porque es vano, es sin provecho. No hay manera que nosotros podamos ir a lo alto. Pero sí conocemos el amor con que Dios nos ha amado, que descendió, siendo Dios e igual a Dios, no tomó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que tomó la condición de un hombre. Y estando entre los hombres, se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recibir? Lo que viene de Dios. ¿Qué vino de Dios? Cristo. Amén. Cristo vino de Dios. Entonces tenemos que recibir a Cristo, y lo que tiene que emanar de nosotros es lo de Cristo.
y no lo nuestro, porque lo nuestro es el intento nuestro por querer llegar a lo alto y es imposible, porque Dios habita en las alturas y nosotros habitamos aquí en esta tierra. Amén. La única comunión que nosotros podemos tener es mediante el plan que Dios diseñó por medio de la gracia del Señor Jesucristo, que manifiesta el amor con que Dios nos ha amado, y a través del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo mismo ha enviado para no dejarnos solos y dar cumplimiento a la promesa de que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los entendimientos, de comprender cuán importante y qué valioso es recibir la gracia del Señor Jesucristo para conocer el profundo amor con que Dios nos amó y mantener la comunión con el Espíritu Santo, dándote gracias por el plan que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros somos tu creación, la más elevada, la más perfecta creación, somos nosotros la Iglesia, por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,